Vamos a hablar hoy de ligamentos cruzados. Aquí en la diapositiva vemos una visión anterior y posterior en las que se ve el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado normalmente se pueden romper los dos, pero normalmente cuando se rompe uno suele ser el ligamento cruzado anterior. Para la reconstrucción del ligamento cruzado se puede emplear varias técnicas. En todas ellas se realiza por vía artroscópica una tunelización del fémur y de la tibia para alojar una plastia que, si la fijamos con la orientación adecuada y la tensión adecuada, sustituye estructuralmente el ligamento cruzado anterior nativo y asume su función estabilizadora. Pues bien, la técnica clásica para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es el HTH. Vemos aquí la rodilla, la visión anterior en la que se ve el tendón cuadricipital, la rótula y el tendón patelar. Pues de aquí es donde sacaríamos la plastia para hacer el HTH, que se llama así porque en el HTH lo que se recoge es un trozo de patela, una sección longitudinal del tendón rotuliano y luego un trozo de tibia, de la inserción del rotuliano en la tibia. Con lo cual, al extraer ese injerto, lo que nos queda es un trozo de hueso más un trozo de tendón más un trozo de hueso. Por eso se llama HTH. Bien, en esta técnica pues se recoge esta plastia y posteriormente se labran unos túneles en fémur y en tibia para alojar la plastia y por último se coloca la plastia en esos túneles y se fijan arriba en el fémur con un tornillo y abajo en tibia con otro tornillo, de manera que queda el tendón en el sitio donde estaba el antiguo ligamento cruzado anterior y se queda haciendo la función del ligamento cruzado anterior. Bien. Esta técnica ya hace mucho que dejamos de usarla. Después de utilizar esta técnica pasamos a utilizar la técnica Rigifix, en la que a una plastia HTH se le hace una fijación femoral en lugar de con tornillo, con crosspin. Dos crosspin que atraviesan transversalmente la pastilla ósea alojada en el túnel femoral y es otra forma de fijar la parte femoral, porque la parte tibial se haría con tornillo interferencial. Pues bien, ninguna de estas dos técnicas las utilizamos habitualmente, así que utilizamos como plastia los tendones isquiotibiales. Aquí vemos una imagen en la que vemos los tres tendones isquiotibiales, el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Pues bien, en estas técnicas se hace una incisión aquí y se diseca y se extraen dos de estos tendones, normalmente el semitendinoso y el recto interno, para utilizar estos trozos de tendón como plastia. Como estas son las técnicas que podemos usar, pues vamos a hacer 3 vídeos. Uno primero hoy, en el que vamos a hablar de la reconstrucción del ligamento cruzado con plastia isquiotibial y fijación femoral con crosspin. En el próximo vídeo haremos lo mismo, ligamentoplastia con plastia isquiotibial y fijación femoral con Vercitomy. Y en el último vídeo haremos lo mismo, reconstrucción del ligamento cruzado con plastia de isquiotibial y fijación femoral con Procinch. Así que nos centramos un poquito en el ligamento cruzado anterior, fijado con isquiotibiales y fijación femoral con crosspin. En primer lugar, lo que hacemos es lo que hace el traumatólogo es la extracción de la plastia. Entonces hace una incisión en la zona donde se insertan
los 3 tendones de la pata de ganso, hace una incisión, diseca los tendones que hemos dicho, el semitendinoso y el recto interno, con un disector y posteriormente le utilizamos el tenotomo o stripper, que es este instrumento que sirve para disecar longitudinalmente el tendón. El traumatólogo hace progresar una vez que tiene rodeado con este arito metálico, tiene rodeado el tendón, lo hace progresar proximalmente hasta que el tendón se queda suelto, como vemos aquí. Una vez que se queda suelto, se secciona y con esos 2 tendones que el traumatólogo ha sacado, pues lo que hacemos es preparamos esta tabla de trabajo. Entonces, uno de los traumatólogos se aparta del campo quirúrgico y se dedica a trabajar aquí la plastia. Lo que hace es coge los 2 tendones, les quita los restos de tejido muscular y normalmente uno es un poquito más ancho que el otro, pues extiende el más ancho y le coloca dentro el más finito, cubriendo el uno con el otro. Y entonces, una vez que está envuelto, los tratamos como un solo tendón. Y el traumatólogo lo que hace es, con una sutura, le va dando puntos a un extremo y al otro del tendón, de manera que se queda una estructura tendinosa que tiene hilos a ambos extremos. Entonces lo que hacemos es lo ponemos doble, como vemos aquí. Lo ponemos doble porque como cordón doble lo vamos a utilizar. Lo ponemos doble y lo hacemos pasar por unos tubos medidores que hay en el instrumental de isquiotibiales y entonces podemos determinar el diámetro del cordón tendinoso que vamos a utilizar, que sería el doble del que hemos extraído. Una vez que hemos verificado a través de qué tubo pasa bien, pasa suavito, pues entonces ya sabemos de qué diámetro vamos a hacer los túneles y el traumatólogo deja el tendón en este tensor que está en la tabla. La parte que doblamos se engancha aquí y la parte de los hilos la enganchamos en este poste y sujetamos los hilos con una pinza. Y con este muelle le damos tensión. Aquí vemos como el traumatólogo, antes de volver al campo quirúrgico, cubre con una gasita húmeda el tendón para que no se reseque. La idea de dejar el tendón a tensión es para que pierda la elasticidad del tendón y coja la textura de un ligamento. Así lo dejamos, envueltito en su gasa. El siguiente paso que vamos a describir sería la preparación del túnel tibial. En realidad esto ya lo estaría haciendo el traumatólogo principal mientras su ayudante estaba preparando la plastia. Entonces, lo que hacemos es que le preparamos este arco con esta punta que puede ser doble o simple y se adapta al arco. Y en el otro extremo ponemos... y el arco tiene unos grados de angulación. Y entonces esto se utiliza de la siguiente manera. El pincho lo coloca el traumatólogo dentro de la articulación en el punto donde quiere que termine el túnel tibial, que sería el punto donde se insertaría el ligamento cruzado anterior en la tibia. Y este tubo nos va a permitir llevar una aguja en esa dirección en la que vamos a hacer la perforación del túnel tibial. Pues entonces ahí lo vemos. El traumatólogo está metiendo una aguja que atraviesa el hueso y asomará dentro de la articulación. Sobre la aguja se pasan unas fresas rígidas, canuladas por supuesto, para hacer una perforación, o sea, hacer el túnel tibial en la dirección de la aguja que hemos metido. Una vez hecho el túnel tibial, el traumatólogo decidirá cuál de las guías posicionadoras de la aguja para hacer el túnel femoral va a utilizar, de 6 milímetros, de 7 milímetros. Normalmente existe una regla que es la mitad del diámetro tibial más 1 redondeado al entero superior, o más 2, eso lo decide el traumatólogo. Bien, siguiente paso.
a través de la guía posicionadora femoral, pues pasamos una aguja que no tiene por qué atravesar el fémur. En esta técnica no es preciso. A continuación perforamos el túnel femoral con la misma fresa rígida que hemos utilizado en el túnel tibial. Y hacemos una perforación hasta 35 milímetros. Vamos a utilizar la guía de crosspin en la que nosotros le hemos alojado esta pieza en la que vemos que tiene en el extremo un cilindro que debe ser del diámetro. Tenemos que seleccionar la del diámetro del túnel que hemos utilizado, porque esto se va a alojar en el túnel femoral. Así pues, vemos como el traumatólogo introduce la guía de isquiotibial con el cilindro de esta pieza, introduciéndolo en el túnel. Y entonces en la otra parte del arco se introduce un casquillo por el cual vamos a pasar una aguja de las dos agujas roscadas que hay en la caja. Vemos que en la caja hay una aguja roscada larga. Roscada me refiero que tiene rosquita en la parte de atrás. En la caja hay una aguja roscada larga y una aguja roscada corta, ¿vale? Pues la larga, que tiene punta, es la que vamos a utilizar para meterla por el casquillo que hemos dicho. Entonces metemos la aguja se queda atravesando el fémur de lado a lado. A través de la aguja roscada larga que acabamos de meter, vamos a pasar esta fresa con tope de 5 milímetros que dejamos puesta con la aguja dentro. A continuación lo que hacemos es enroscar en la aguja, en la parte de atrás de la aguja, este cable flexible de acero, y en el otro extremo del cable enroscamos la otra aguja roscada, la cortita que dijimos. De manera que al tirar de la aguja larga, el agujero transversal que hemos hecho en el túnel femoral se queda ocupado ya no por una aguja, sino por un trozo de cable, que al ser flexible nos permite que lo enganchemos con un palpador y lo saquemos por el túnel tibial. Y entonces le podemos poner la plastia en ese cable que hemos sacado, esa lazada de cable. Entonces, después a continuación, cuando los traumatólogos tiren de los dos extremos del cable, o sea, de las dos agujas, dejando el cable a tensión, la plastia asciende y se queda colgada sobre el cable. Y ya a continuación lo que hacen es deslizar el cable para que en lugar de quedarse la plastia, en lugar de quedarse sobre el cable, se quede sobre la segunda aguja. Aquí tenemos la aguja pequeña atravesando el túnel con la plastia ya colgada encima. A continuación lo que vamos a hacer es por la parte de aquí, por la parte no roscada de la aguja, vamos a introducir un crosspin, que es una cosa como esta, una especie como de bala, ¿vale? Que es canulada. Lo deslizamos por la aguja y lo impactamos con un impactor, que puede ser de 50 milímetros o de 40 milímetros, dependiendo del crosspin que hayamos seleccionado. Normalmente utilizamos el crosspin de 50, salvo en las rodillas pequeñas que utilizamos crosspin de 40. Y así quedaría. Este pasador es el crosspin que hace como de viga sobre la que hemos dejado colgado el ligamento cruzado anterior, el nuevo ligamento cruzado anterior. Luego lo que hacemos es tirar de los hilos para que se quede bien a tensión e introducimos una aguja que se llama de nitinol, que es una aguja fina, calibrada. Lo que hacemos es meterla en el túnel tibial entre la plastia y el túnel para que deslicemos un tornillo interferencial que deje sujeto ahí el tendón. Y aquí vemos cómo se coloca el tornillo interferencial. En definitiva, al final lo que vamos a tener es una rodilla que ha perdido su ligamento cruzado anterior, y entonces le hemos puesto un tendón que hemos fijado arriba con un travesaño, que es el crosspin,
y abajo lo hemos fijado con un tornillo que hace que este tendón se quede sujeto aquí al túnel tibial. Y en medio lo que queda es el trozo de tendón que hace la función del ligamento cruzado anterior. Con esto termina la exposición. El próximo vídeo hablaremos de bursitomía.